Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que a muchos les ha fascinado, una que nos ha mantenido al filo de la silla, analizando cada mirada, cada gesto, cada palabra. Sí, estoy hablando de Serkan y Özge, y de ese momento íntimo que ha dado tanto de qué hablar. Sabemos que les encanta el drama, la pasión y las conexiones humanas profundas, y créanme, este episodio tiene todos esos ingredientes y mucho más. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar ese instante que definió tanto en su relación. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, análisis y, por supuesto, esos momentos que nos hacen vibrar. Para quienes recién se unen a la familia de este canal, les cuento que nos dedicamos a explorar las relaciones, las dinámicas humanas, y cómo ciertos momentos pueden cambiarlo todo. Hoy el foco está puesto en la intensidad, en la vulnerabilidad y en la conexión que trasciende las pantallas. Serkan y Özge, dos personajes que han cautivado a millones, nos ofrecieron un instante de intimidad que resonó de una manera muy especial. No se trató solo de un abrazo o un beso, fue algo más profundo, una transmisión de emociones puras y sin filtros. Hablaremos de las circunstancias que llevaron a ese momento, de lo que estaba en juego para ambos, y de cómo ese instante se convirtió en un punto de inflexión. Vamos a analizar sus lenguajes corporales, las microexpresiones, y el contexto narrativo que hizo este momento tan potente. ¿Fue algo planeado? ¿O surgió espontáneamente de la urgencia de sus sentimientos? Estas son las preguntas que nos hemos hecho y que hoy intentaremos responder juntos. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a revivirlo paso a paso. Y es que, ¿qué hace que un momento sea verdaderamente íntimo? Para mí, y creo que para muchos de ustedes, no es solo la cercanía física. Es esa sensación de ser visto, de ser comprendido en lo más profundo de uno mismo. Es cuando las barreras caen, cuando la fragilidad se muestra sin miedo y se encuentra aceptación en esa vulnerabilidad. En el caso de Serkan y Özge, su intimidad se construyó a través de una serie de desafíos, malentendidos y, sobre todo, un amor que luchaba por encontrar su camino. Las presiones externas, las expectativas, las inseguridades, todo eso se disipó por un instante. Lo que quedó fue la esencia de dos personas conectadas en un nivel que iba más allá de lo superficial. El momento al que nos referimos no fue un simple interludio romántico, fue la culminación de un viaje emocional. Pensemos en todo lo que habían pasado hasta ese punto, las peleas, las separaciones, las dudas. Y de repente ahí estaban, en un espacio privado, solos con sus emociones. La escena en cuestión, para aquellos que la recuerdan vívidamente, se desarrolla en un contexto de gran tensión. Tal vez Özge se sentía abrumada, o Serkan había tomado una decisión crucial que lo dejaba expuesto. Lo importante es que ambos llegaron a un punto donde las palabras ya no eran suficientes. Habían intentado comunicarse, explicar, justificar, pero había una brecha. Y en ese instante de silencio cargado, se miraron. Y en esa mirada, para mí, lo vi todo. Vi el agotamiento de la lucha, la añoranza de la paz, la comprensión de que, a pesar de todo, la conexión seguía ahí, intacta. No fue solo una conexión física, fue una conexión del alma. Serkan, con su habitual estoicismo, permitió que una grieta apareciera en su armadura. Y Özge, siempre tan apasionada y sensible, encontró en esa vulnerabilidad un refugio. Analicemos más a fondo. ¿Qué elementos específicos hicieron que este momento fuera tan íntimo? Primero, el entorno. A menudo los momentos más íntimos ocurren en lugares donde los personajes se sienten seguros, o al menos, donde se han retirado del caos del mundo exterior. Si ese fue el caso, el escenario por sí solo ya contribuye a crear una atmósfera de privacidad y confidencialidad. Segundo, la duración. Un momento íntimo no tiene por qué ser largo. A veces, un breve instante, una pausa prolongada, puede ser más poderoso que horas de diálogo. La forma en que se detuvieron, como el tiempo pareció ralentizarse, como el mundo exterior se desvaneció, eso es clave. Y luego está el contacto. ¿Fue un abrazo? ¿Una caricia? ¿Una mano que busca la otra? Lo que hizo que este contacto fuera especial fue la intención detrás de él. No era un gesto vacío, era una reafirmación de la conexión, un consuelo, una promesa tácita.
La forma en que Serkan pudo haber envuelto a Ozge en sus brazos, no con fuerza, sino con una ternura protectora, o la manera en que Ozge se acurrucó, buscando esa seguridad, eso comunica muchísimo más que cualquier diálogo. Y esa mirada compartida, esa mirada. En ella se lee la historia completa de su relación, las dificultades, los amores perdidos, las esperanzas renovadas. Los ojos pueden decir tanto, ¿verdad? Vimos en sus miradas la aceptación de sus imperfecciones, la comprensión mutua de sus miedos y la fuerza de su amor a pesar de todo. Es importante recordar que la intimidad no siempre es un camino de rosas. A veces los momentos más íntimos surgen de la necesidad, de la desesperación, de la realización de que no se puede seguir adelante sin el otro. Tal vez Serkan se dio cuenta de que su orgullo lo estaba alejando de lo que realmente importaba, o Ozge comprendió que su fortaleza residía en su capacidad de perdonar y de amar incondicionalmente. Ese momento les obligó a confrontar sus propias verdades internas. Fue un espejo en el que ambos vieron reflejados sus miedos, sus deseos y su profundo anhelo de estar juntos. Y al verse reflejados en el otro encontraron la valentía para dar el siguiente paso, o quizás, para simplemente permitirse ser. Consideremos también las implicaciones narrativas de este momento. Para los guionistas, este instante no fue aleatorio. Fue estratégicamente colocado para propulsar la historia hacia adelante. ¿Qué significó este momento para el futuro de su relación? ¿Les dio la fuerza para superar los obstáculos restantes? ¿Marcó el inicio de una nueva fase, más madura y sólida? Probablemente ambas cosas. La intimidad compartida fortalece los lazos y da a los personajes la resiliencia necesaria para enfrentar los desafíos. Este momento sirvió como un ancla, como un recordatorio de por qué estaban luchando. Fue la chispa que reavivó la llama, o quizás, la confirmación de que la llama nunca se había extinguido realmente, solo estaba latente. ¿Y para nosotros, como espectadores, qué nos enseña este momento? Nos recuerda la importancia de la comunicación honesta, de la vulnerabilidad y de la aceptación en cualquier relación. Nos muestra que incluso en medio de la adversidad, la conexión humana puede ser una fuerza poderosa y redentora. Nos inspira a buscar esa conexión profunda en nuestras propias vidas, a atrevernos a ser vistos y a ver al otro en su totalidad. Y sobre todo nos regala esa satisfacción de ver a dos personajes que amamos encontrar un momento de paz y entendimiento. En retrospectiva, ese instante entre Serkan y Ozge fue mucho más que una escena en una serie. Fue un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la lucha entre el orgullo y el amor, entre el miedo y la valentía. Fue un recordatorio de que a pesar de las diferencias y los errores, la conexión genuina puede prevalecer. La forma en que se miraron, la forma en que se sostuvieron, la forma en que el mundo pareció detenerse por un instante, todo eso encapsula la esencia de la intimidad. Fue un momento de rendición, de aceptación y, sobre todo, de amor. Y así, llegamos al final de nuestro análisis de este emotivo momento entre Serkan y Ozge. Hemos desgranado las capas de emoción, los subtextos y las implicaciones que hicieron de este instante algo tan memorable y significativo. Hemos visto cómo la vulnerabilidad puede ser una fuerza poderosa, y cómo la conexión humana puede sanar y fortalecer. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, de la aceptación mutua y de la valentía que se necesita para abrir el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en uno de los momentos más íntimos de Serkan y Ozge. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su interpretación de este momento? ¿Qué les transmitió? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus opiniones y sus perspectivas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de la serie, para que todos podamos revivir juntos este momento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.